Estamos de vuelta y con muchas más ganas de seguir buscándole la quinta pata a todo. Esta vez queremos respondernos por qué queremos quemarlo absolutamente todo. ¿Qué será? ¿El patriarcado, el capitalismo, el especismo? ¿Qué crees tú? En esta nueva temporada nos sumergiremos en el mundo de las opresiones. Hablaremos sobre el poder, la dominación, la marginación, la explotación y la violencia. Acompáñanos en esta nueva temporada de la Quinta Pata Show. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva temporada de La Quinta Pata. Ya estamos con todo el ánimo para comenzar con la nueva coanimadora, Rubira Turquesa. ¿Cómo estás? Muy bien, me doy ánimo sola. Muy bien, ¿eh? Muy bien, muriendo un poco de calor, deseando de que se acabe ya el verano, pero bien. Muy bien. Sí. ¿Y tú, Chris? No, estoy muy entusiasmado igual por la nueva temporada porque la veníamos trabajando desde hace hartos meses y ver que está dando luz ahora es bastante interesante. Y para hoy tenemos un invitado, invitade, como quiera. Pulento. Pero lo vamos a presentar al tiro. Antes vamos a hacer la mención de las redes sociales. Rubira Turquesa, por favor. Sí. Te cedo por favor. Bueno, todos nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, @laquintapata_show. Bueno, vamos a pensar si le cambiamos el nombre a Sauna Show porque estamos aquí eliminando todas las toxinas. Está acuático acá, sí. Está acuático. También tenemos presentar a Raúl, que es el tercer integrante fijo de La Quinta Pata, que está ahí en los controles del sonido, que no tiene micrófono. Claro. En estos momentos entonces no puede hablar, pero lo vamos a presentar después formalmente. Pero es que está ayudando a que esto funcione. Que funcione y que se escuche. Que nos escuchemos en HD. Nos estamos escuchando en HD. Ya, ahora sí vamos a presentar al invitado y después vamos, o presentar. No, pues tenemos que hablar de qué va a tratar la temporada. Primero. Bueno, sí. Ya, en esta temporada vamos a hablar sobre los niveles de opresión social sobre los sujetos, sujetas, sujetes. Y tienen que ver en el fondo con lógicas, en el fondo de cómo se arma la sociedad y cómo hay ciertas zonas o lugares de privilegio para algunas personas y para otros no, y los vamos a analizar a partir de 5 caras o no sé, formas, digamos, de opresión que vamos a ir revisando, digamos, claro, en cada uno de los capítulos y que tienen que ver. Claro, con cada uno de los invitados. Y dentro de eso vamos a tener la explotación, la marginación, el imperialismo cultural, imagínate el imperialismo cultural. Está bien entretenido. La violencia, y en este primer capítulo vamos a ver lo que tiene que ver con las lógicas de poder. Y para hablar de las lógicas de poder trajimos a la persona más pulenta que encontramos en Instagram, buscando así como la página amarilla. Claro. La Romy buscó en la página amarilla, yo busqué en Google y dije, ya, ¿quién es el más pulento que nos pueda hablar desde el poder? Y encontramos al gran Urbina. elurbi.na. ¡Bravo! Un aplauso para... Aquí toda la gente haciéndose autoalabanza. No, sí. No, muy bien. Si uno no se tira flores, ¿quién? Exacto. Sí, pues si uno no se quiere, hay que partir del amor. Hay que partir de ahí. Pues. Eso, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, chiquillos. Urbina, ¿cómo estás? Yo estoy un poquito cansado, muerto de calor, igual que la Rubira. Estamos, ¿sí? No, esto es un sauna. Sauna. No, sí, pero no hace bien para los poros, para botar la lacrimógena. Sí, botar un poco. Detox. Exacto. Bueno, chiquitos, feliz de estar acá, de poder, no sé, compartir espacio, de hacer otras cosas, no solamente escribir y escribir. Sí, bacán. No, y no solo dedicarse a la academia, solamente, no, acá venir a estos programas un poco serios, un poco al lote, pero hechos con mucho amor. Claro, y compartir todos esos pensamientos, reflexiones muy necesarias también todos de esos compartir. Delirios. Bueno. Cuéntanos, por favor, Urbina. Cuéntanos en qué estás, cuéntanos de tus proyectos para que la gente ahí que nos está escuchando sepa con quién está hablando. Quizás a ti te conocen, nosotros no, pero hagamos el ejercicio. Claro. Ya, ¿qué les puedo contar de mí? A ver, no sé, me llamo Christopher. Ya. Tengo... somos todos Chris. Al infinito. Tengo una cuenta de Instagram que se llama @elurbi.na, donde en un momento partí haciendo como, no sé cómo llamarle, nunca nadie sabe cómo llamarle, si son como infografías, viñetas, diapositivas, PPT. Es
escribía imágenes con texto en las que explicaba ciertas cosas teóricas, principalmente desde el punto de vista de Michel Foucault, y tratando de hacer una cosa más como pedagógica, pero desde el punto de vista de la filosofía y las ciencias sociales, pero como para el público común y corriente. Entonces explicaba cosas, no sé, como qué es una construcción social, qué es un dispositivo. Me mandé un par de cosas raras entre medias, así como qué es la pornografía, qué es la heterosexualidad y cosas así. Hay tantas cosas que uno no sabe que son. Y después, así últimamente dije, ya sé que me aburría de hacer como cosas escritas porque la gente a la larga igual es lata, po. Así que me puse a hacer videos. Empecé a hacer unos videitos, como... Me inspiré como en el te lo resumo así nomás. Muy de ahí viene. Aguante, arroba, te lo resumo así nomás. Y empecé como dije, ya, voy a explicar las mismas tonteras que explico siempre, pero con videos, poniendo, no sé, captura de películas, de entrevistas, poniéndole más ánimo a la cuestión. Entonces en eso estoy ahora, estoy planificando un tercer video recién, ya para poder lanzarlo, que es sobre la orientación gastronómica, que es un misterio. Ya. Nadie sabe lo que no es. había escuchado ese concepto. No, es que no existe. Antes. Ya, me encanta. Me encanta la invención. Por eso es un misterio. Genial. Maravilloso. Oye, pero muchas gracias por estar acá en el programa. Vamos a entrar ya en lo que nos convoca. Exacto. Como comentaba en un principio, vamos a basarnos en un modelo que fue planteado por una, no me acuerdo si es socióloga, filósofa, pero feminista. Lo importante es que es feminista. No importa de dónde viene, no importa de qué color sea, nada. Es transdisciplinar. Que se llama Iris Marion Young. Y Iris Marion Young planteaba estas 5 formas, digamos, de opresión que habíamos mencionado anteriormente. Y bueno, para partir un poco contextualizando, ella hace una diferencia en el fondo de que todo el tema de la opresión tiene que ver con la justicia. En el fondo que la falta de justicia genera estas formas de opresión y también hace diferencia entre lo que es la opresión y la dominación. Y creo que ahí es importante tenerlo en consideración porque lo que ella dice es que la dominación, como lo dice hasta la RAE, tiene que ver como un grupo social establece, digamos, o se pone por encima de un otro, pero ella lo plantea desde la normatividad. Y que creo que ahí es importante. Eso, cómo son las normas, las leyes las que permiten esto. Y lo separa de la opresión, que dice que en el fondo tiene que ver con grupos, con individualidades y con identidades, que en el fondo en una condición estructural de la sociedad permiten, digamos, estos niveles donde se da esta diferencia entre grupos. Entonces, de ahí vamos a partir porque tenemos que, de alguna forma, llegar a lo que nos plantea un poco Foucault, y por eso está acá Urbina. Porque Urbina nos va a contar de 2 concepciones importantes de Foucault, que tiene que ver con la noción de poder, y luego con lo que él llama en un texto los anormales, o que tiene que ver con los procesos de normalización y la normalidad. Entonces te damos el paso para que nos comentes más o menos. Para que te explayes. Para que me explaye. Aquí el capítulo de 3 horas. ¿Dónde hay una pizarra? Las 5 horas. Las 5 Ahora horas. yo ahora voy a hacer un trámite, vuelvo. Ya. Pucha, como para partir, decir al tiro que, pucha, uno va... Voy a ir tirándome como textos, quizá entre medio, porque la gente, no sé, pues si los quiere leer, los revise, igual no puedo explayarme tanto. Ya, tranquilo, entendiendo después que la nosotros gente lo vamos no- subiendo igual, sí. No... No te vamos a censurar, Entendiendo que igual uno, no sé, pues yo cuando escucho podcast lo dejo prendido, me hago cualquier otra cosa. Claro, te entonces estáis preparando el desayuno. Claro, estoy Duermo una comiendo. siesta. Entonces como que voy a tratar de hacer breve, pero en esa brevedad también quizás me pasa algunas cosas, no explique cosas tan profundamente, cualquier cosa ustedes después van al Instagram y me preguntan. Perfecto. No me la publicidad. Máximo en 48 horas responde. Me demoro caleta en Dale. contestar. Güey. Es parte de las redes sociales. Como que odio, me llega un mensaje y como que lo miro, ni siquiera lo abro, lo miro, si tengo una notificación y la miro, ya después. Y así pasan Y después días, pasa una semana, semanas, y después... no le respondí a esta persona, Weón, me ha ¿verdad? pasado así como el otro día me mandaron un mensaje así y lo vi que los 3 meses después y me dio paja contestar, weón, me dio 3 meses. vergüenza. Oh, sí, claramente. Sí. Ya, pero Ya, pero... Ya, contesto ese. Ya. Volvamos. Ya. Ya, como para partir, podríamos preguntarnos qué es el poder. ¿Qué ¿Ya? es el poder? Entonces yo quiero hacer un ejemplo, hagamos un ejemplo didáctico y bien cochino, porque a mí me gustan las cosas cochinas. Ya, ok. Y les Genial. quiero preguntar en una relación sadomasoquista. Ya, a ver. Ya. ¿Quién ejerce el poder? Partamos con esa pregunta. Rubira, Ya. Cris, en una relación sadomasoquista, ¿quién ejerce el poder?
O sea, yo creo, yo parto como desde un Qué poco buena pregunta, desde cómo se simboliza la sexualidad en términos individuales dentro de una relación. Estamos hablando de una relación entre dos, ¿no? Claro, sí. Donde claro, se juegan papeles, pues, donde hay un papel como en el fondo donde hay una parte que es dominante sobre un otro, pero también hay un consenso sobre jugar como ciertos personajes dentro de esa lógica. Claro. Entonces, dentro de esa lógica misma que estoy tratando de analizar, creo que en el fondo ambas partes juegan de alguna forma con lógicas de poder y no hay como un nivel mayor sobre el otro. Ya. Eso es lo que creo Claro, yo. porque si no está el une, el otro no funciona. Claro. Como, ¿sí o no? Simplifiquemos un poco más el asunto, Ya. porque las relaciones sadomasoquistas son Foucault después el foco de las desarrollo, Foucault practica el sadomasoquismo. Ah, sí. Él andaba con su maletín. Eso Pero está en la Deep Web, porque yo lo que leí no salía. hay una cosa, mira, hay una cosa súper específica que es que Foucault tenía una pareja. ¿Ya? Y cuando Foucault Genial. se contagia del VIH, la pareja no. Está para pensar qué hacían. El cagüín teórico, ya. Michelle, ¿dónde Entretenido. andaba? Michelle, ¿dónde andabas? ¿Qué estabas No, y haciendo? aparte es conocido que él aplicaba el BDSM. Ya. Ya, como el punto de Foucault. Ah, Eso mira. es verdad. Ya, pero pongamos un tema más simple. Por ejemplo, ya, yo soy masoquista. Y no sé, estoy con la Rubira. O con el Chris, para que sea menos normado. ¿Ya? Estoy con me el parece. Chris. Y le digo- Acepto. Y le digo, Chris, quiero que me pegues. Y al Chris no le gusta pegar, pues. ¿Cachai? Pues yo lo hueveo tanto, y le digo, ya, pues prueba, Chris. Y de repente Ya, en un pues, momento dale, sí converso me ya. gusta esto, dale. Y el Chris dice, ya, ¿sabes qué? Sí, Te vas a sacar la te chucha. vas a sacar la chucha. Me tenía aburrido. Ya. Tanto que veis la wea. ¿Quién ejerció el poder ahí? Ah, En un contexto bien simple, así como reduciendo efectivamente, pero es como un ejemplo. Tú, po. O sea, a mí me da esa sensación que tú, que finalmente como de tanto insistir o de solicitarlo, Chris accede a golpearte. Ujú. claro, pero en el fondo en el acto mismo yo también estoy haciendo un ejercicio de poder. Ya, a eso quería llegar. Ya, perfecto. Hay que distinguir primeramente en Foucault lo que es el poder, o sea, el ejercicio del poder con el despliegue de la fuerza del poder. Ya. ¿Por qué? ¿Qué es poder? Poder es un verbo en Foucault, no un sustantivo como podría ser, no sé, por Marx, en Bakunin, en toda la tradición que es anarquista y marxista. En Foucault el poder es un verbo de poder, es posibilidad. Ujú. Y ahí el poder se define como una fuerza. ¿Y cómo se define esa fuerza? Como la capacidad de afectar otras fuerzas. Es decir, yo hago algo que causa algo, básicamente. Entonces yo huevié tanto al Chris para que me pegara que el Chris me terminó pegando. No voy a Efectivamente, contar la parte del látigo, pero bueno. esa es la menos terrible. Y entonces, claro, pues yo ejercí el poder, pero él desplegó la fuerza. Yo hice que él desplegara toda una serie de lógicas. Por ejemplo, si nos ponemos en una relación laboral, ¿quién ejerce el poder en la relación laboral? ¿El que ejecuta, por ejemplo, el que mueve la máquina? ¿El que despliega la fuerza? O el que está dando como la orden. El que está dando la orden, el que está comandando. A ver, Entonces hay creo que una... en algunos casos es más claro ver cierto Claro, en ejercicio algunos del poder casos. que el otro. Sí, pues, la realidad social no es tan simple como lo que acabamos de decir. No, pues. para claro. nada. Porque nos damos cuenta que estamos en múltiples niveles, con múltiples relaciones, las cuales nos vamos afectando mutuamente, ¿cierto? Hay ejercicio de poder por acá, por allá, por allá, por acá. Entonces ahí Foucault lo primero que hace es romper las jerarquías del poder que hacía la noción del poder como sustantivo, del poder que se tiene, ¿cierto? La rompe porque en realidad todos ejercemos ciertas formas. Por ejemplo, cuando uno mismo dice, ya no tengo que ser buen trabajador, bla, bla, yo ejercí un poder sobre mí mismo. No vino otro, sino que yo hice un poder sobre mí mismo. Eso después lo va a llamar subjetivación, pero es otra línea. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Foucault, hay un momento en el cual no está de acuerdo con esta idea. Esta idea en Foucault aparece recién en el libro Vigilar y Castigar. ¿Ya? Y en toda su producción anterior no era así. En la producción anterior, principalmente La historia de la locura, un texto súper conocido, en el orden del discurso también, Foucault maneja la noción de poder que él llama jurídico-discursiva. Que es esta noción de poder como el poder como sustantivo, que se tiene en disposición Que jerárquica. puede como traspasarse finalmente, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Que a la larga Foucault dice, pucha, ¿sabes qué? Ya, el poder sí opera así. Sí. Hay figuras, ¿cachai? Pero no es la única forma en la que opera. Y en la actualidad es la que menos opera. Porque no tenemos una figura autónoma, o sea, una gran figura monolítica como instancia suprema a la que habría que derribar para acabarlo todo. Como que sería como un dios, una cosa Claro, así. ¿cachai? Por ejemplo, cuando uno piensa en la sociedad actual, uno dice ya hay que destruir el capitalismo. Ya si destruimos el capitalismo, queda, no sé, por el patriarcado, queda, no sé, por el occidentalismo, queda el autocentrismo. Si nos damos cuenta, estamos en una relación de múltiples niveles
y de múltiples relaciones, que después puede dar cabida a las nociones de interseccionalidad que van a tratar después, tengo entendido, ¿ah? Claro, Sí. sí, bien, Adelante. Sí, bien. tranquila. Pero sí, justamente. ¿Cachai? Entonces hay que pensar el poder en términos, eso es lo que plantea en Vigilar y Castigar y en el primer volumen de la historia de la sexualidad, que es pensar el poder en términos estratégicos. Poder como redes de conexiones múltiples en las cuales uno no puede adelantarse. ¿Por qué no puede adelantarse? Porque responden al azar. Ya. Es tan simple como que son tantos factores, ¿cachai? Son tantos factores. Imagínense una red y cambia uno, un poquito, de orientación y cambia todo el resultado, po. Entonces no depende de un gran servidor, no depende de un gran estado, no depende de una ley. Entonces a Foucault lo que le interesa es quitar los universales de la lógica del poder y no hacer una teoría del poder como había hecho Marx o Bakunin, sino que hacer una analítica del poder. Es decir, ahí donde actúa. No generar un modelo utópico o un modelo ideal, sino que le interesa ver cómo está actuando, así Perfecto. lo más material posible y lo más discursivo posible. Entonces hay que entender el poder en esa lógica, como un ente como un ente estratégico o tecnológico, que opera por distintas tecnologías, ¿cachai? Por ejemplo, cuando uno piensa en el Estado, no sé si a ustedes les pasa, por ejemplo, cuando uno analiza el Estado o uno trabaja para el Estado, por ejemplo, esos múltiples programas, ¿se han dado cuenta que hay programas que se contradicen entre sí? Sí. ¿Cachai? Por ejemplo, Sename, Chile crece contigo. Claro. Chocan todo el rato. Y así hay caleta de otros programas que empiezan a chocar entre ellos. Y es porque el Estado no es un ente unitario, coherente entre sí, sino que es básicamente un montón de distintos dispositivos Ujú. que actúan para distintos lados y que tienen distintos efectos que a veces son contradictorios entre sí. Pero que de alguna forma se logran articular y generan ciertos efectos. Es casi azaroso esto. Para Foucault la política es más que nada como una cosa casi como de chucha, la cagué, lo voy a arreglar de esta forma. Así opera la política en Foucault. Como soluciones parches. Soluciones parche. Entonces así se va armando, son parche tras parche, tras parche, tras parche, porque no sé. Por ejemplo, en Vigilar y Castigar, cuando analiza la prisión y dice ya, esto tenía la finalidad, la intención de, bueno, encerremos a los que son peligrosos y reformulémoslos para integrarlos a la sociedad. Esa es su intención. Foucault no le interesa la intención, sino que le interesan los efectos positivos, es decir, lo que realmente hace. Ujú. Sin que haya alguien detrás que lo esté planificando. No es una lógica mafiosa, sino que simplemente por su disposición y cómo se articula con otras cosas, termina generando algo totalmente distinto. Entonces, ¿qué dice Foucault de la prisión? Dice que en realidad no termina insertando a las personas en la sociedad, no termina corrigiendo a las personas, sino que termina produciendo al sujeto delincuente. Produce delincuencia cada vez más y más y más. Y como también después vamos a hablar en otro capítulo de la lógica de la prisión, lo dejo abierto ahí. Claro, justamente, sí, pues, pero es muy cierto en el fondo como el análisis que se hace en términos como el ejemplo que, porque Foucault como que da ese ejemplo que es como el más característico en el fondo dentro de la literatura de Foucault, es como el tema de la cárcel, pues. Claro. Que tiene que ver con las instituciones totales, yo creo, como que por ahí va que es otro nivel de análisis. Claro. Entonces hay que pensar las cosas así. Esto es básicamente un charquicán de cosas que de alguna u otra forma causaron lo que nosotros conocemos como realidad. Y eso se va cambiando constantemente y actualizando constantemente. Por eso no podemos hacer una teoría del poder. Porque si hacemos una teoría del poder, decir ya las cosas funcionan así, ya está, ya está. Es un modelo utópico, un modelo ideal. Pero las cosas no operan así, ya está, sino que hay que ir ahí al detalle, en donde están ocurriendo las cosas. Claro. Ya. Esa es la lógica que Foucault va a llamar la lógica inmanente del poder. La microfísica, hay que ir justo ahí donde está actuando. Entonces él analiza las relaciones de poder, por ejemplo, ahí tiene una palabra que es positividades, para hacer referencia al momento, en el momento y lugar donde están actuando las cosas. Son coordenadas de tiempo y espacio. Por ejemplo, la prisión funciona como el panóptico justo ahí donde y cuándo él la analizó. Claro. ¿Cachai? Y eso tiene un funcionamiento que le va a llamar singular. Es decir, que la diferencia de otras cosas, pero hay cosas que funcionan por las mismas singularidades. Es decir, no es algo que se pueda extrapolar, no es lógica de extrapolación ni de universalización de funcionamiento, sino que hay una pequeña cosa así como que se puede trasladar a otro lado y que va a estar acompañada de otras saberes, de otras formas de robustecer eso. ¿Cachai? Es un análisis bien minucioso, ¿cachai? Completamente, o sea, estaba pensando, perdón, que tanta agua, el smog lacrimógena. La pimienta. Oye, sí. Que eso mismo que estás señalando me hace pensar en las escuelas, en los colegios, como... Los colegios son un caso Exacto, paradigmático de esa cuestión. exacto, como eso mismo quería decir, como se intenta poner una política o instalar un programa en los colegios, ya en la media, en los liceos,
es imposible como que saber qué va a funcionar en cada liceo, aunque haya muchos estudios que, no sé, en Europa funciona así, en Latinoamérica funciona así. Bueno, que es la lógica de, por lo menos, del Estado chileno, pues agarrar programas de otro Claro, lado y claramente. traerlo Y acá. dentro de eso también como pensar como, bueno, no va a funcionar igual en un colegio de Las Condes que uno de Pudahuel, que uno de Punta Arenas, que uno de Arica. Claro. No, ¿Cachai? Mira, qué claramente. interesante. Claramente no. Entonces por eso, no sé, pues hay una línea de gente ahora que hace estudios de prácticas, ¿cachai? Entonces, ¿qué hacen ellos? Hacen etnografías desde los puntos de vista más facultanos, ¿cachai? Y van a los lugares, ¿cachai? Y definen las relaciones particulares que se dan ahí, cómo se mueven los objetos ahí, cómo se mueven, no sé, por ejemplo, pensando en una escuela, cómo se mueve el libro de clase. Así como el libro de clase Ya, juega sí. distintos roles dependiendo del Todo el colegio, ¿cachai? Cuando lo toma la psicóloga es distinto cuando lo toma el profe, cuando lo Exacto. toman los Claro. estudiantes tiene otro rol. Y es como un objeto sagrado que circula por ahí en la escuela y tiene su propio funcionamiento dependiendo de la escuela, po. Claro. Sí. ¿Cachai? No, y el peso que va a tener es distinto, porque en el fondo, Claro. cuando estás en un colegio donde, no sé, te anotan en el libro y no pasa nada, da lo mismo, ¿cachai? O sea, ¿Cachai? puedes tener el libro lleno de anotaciones y no tiene consecuencia en el fondo como en tu Puede tener actuar. 4 páginas y da lo mismo. Da lo mismo. Te puedes ¿Cachai? pegar más páginas. Pero por Claro. ejemplo ahí podemos ver una singularidad que sí opera en todos los colegios, que es la lógica burocrática Ujú. de la escritura. ¿Cachai? La Claro, escritura sí. como De una dejar mantención, evidencia. dejar evidencia de la historia, que opera singularmente en todos los colegios, pero esa singularidad opera de formas distintas en los distintos colegios. Perfecto. Por eso uno no puede decir, por ejemplo, pensando en Foucault, que la escuela es una prisión. Ujú. Porque la idea no es que sea castigo, exterminio ni nada de eso, sino que la idea del panóptico está pensada como una vigilancia ininterrumpida y un producir una conducta determinada. ¿Cachai? La escuela tiene esa finalidad, una vigilancia ininterrumpida y producir una conducta determinada, enseñar determinados contenidos, producir a determinados sujetos ciudadanos. Pero eso es revestido de otras cosas, pues con fines filantrópicos, así como, no, los niños son el futuro de la sociedad. Claro. Que es distinto al discurso intelectual, que es como, no, estos son el cáncer de la sociedad, ¿cachai? Ajá. No, pero el discurso oficial igual es como el tema de la rehabilitación, la reintegración. Claro, ¿cachai? y- que no. Entonces ahí se reviste de distintos componentes, ¿cachai? Pero hay una función singular, se dieron cuenta que opera en ambos. Entonces así hay que entender más o menos la lógica de poder en Foucault. Como, Y en términos como más generales, entender de que para Foucault las relaciones de poder se dan en todos los espacios, durante Claro. todo el tiempo, sostenidamente y en todas las relaciones sociales. exactamente, pues si se dan... De hecho para Foucault no es malo el poder. No, po. De hecho porque poder es posibilidad. Ujú. Y esa es la gracia. ¿Cachai? Porque la gracia no es resistirse al poder, sino plantear un poder distinto. Perfecto. De hecho, Foucault lo que le interesa y que lo dice en varios textos, por ejemplo, en la introducción del segundo volumen de la historia de la sexualidad, él aborda ahí los griegos, la sexualidad de los griegos, que no es sexualidad, sino que es una ética de la afrodisia, una cuestión totalmente distinta. Ahí, en la introducción plantea y dice, bueno, ¿qué es la filosofía sino la cosa que nos permite pensar aquello que nosotros no podemos pensar para poder pensar, salir de lo que nosotros tenemos establecido? Entonces, a Foucault no le interesa decir, ya, voy en contra del poder y lo voy a destruir todo, sino que le interesa pensar y actuar de otras formas. Hay una conferencia cortita que es, súper cortita, se llama ¿qué es la crítica? Crítica y Aufklärung. Aufklärung es un concepto de Kant, que significa ilustración. La gente no lo traduce, no sé por qué. Y ahí dice que la idea de todo su análisis no responde a la pregunta de cómo no ser gobernado, sino que responde a la pregunta de cómo no ser gobernado de tal forma, a tal precio. Ya, genial. Es decir, es abrir la posibilidad a otras formas, a otras posibilidades. Es pensar que esta cosa que estamos hablando, de estos dispositivos, los construimos nosotros. Entre las múltiples interacciones. ¿Y por qué no podemos generar otras múltiples interacciones que vayan a otro lado? Y si no nos gusta, cambiamos, pues. Que es lo que hablábamos un poco antes de comenzar el programa, de por qué el tema escogido para la temporada hacer como respuesta a lo que está pasando en la actualidad en Chile, por el cuestionamiento Claro. frente a lo mismo que estáis planteando. Como por qué no cuestionarse y decir, estas no son las formas que queremos para hacer para Claro. que exista un gobierno. Claro. Es pensar nuevas posibilidades. Muy bien. Hoy está muy interesante como el Urbina nos está explicando Es todo muy esto. interesante, Urbina. Sí, muy pedagógico también, como pensaba en las personas que nos van a estar escuchando, que nos están Sí. escuchando, que hagan sus preguntas. Igual vamos a escribir Así como después. llamen al... Ah, claro. Cuando No, hagamos escriban vivo. en Instagram, Si un día lo en volvemos el a hacer en vivo. Facebook, escríbanos sus comentarios, también sigan al Urbina. al urbi.net. Eso, el urbi.net. Por
Porque igual, claro, es mucha información, Sí, pero pues. muy bien explicada, como... Así Ay. que las personas escriban nomás como sus Sí, preguntas. no, pues si la lógica es divulgar. Ujú. Y en el fondo lo que hemos hablado muchas veces como hacer que el conocimiento como más teórico baje, pues, que no Claro. se quede solo en la academia, que no se queden discusiones, digamos, súper altas de que en el fondo operan en la misma lógica que estamos tratando de cambiar. Claro. Dejar el conocimiento solo en un lado. Y no sé si te queda más... Con respecto a ese primer punto, estoy así como- ¿Tenéis preguntas, Rubira Turquesa, sobre la noción de Estoy, poder? estoy pensando, procesando todo lo que nos ha dicho Cargando. Urbina. Oye, ¿cómo, aquí yo creo que brevemente, quizá como irnos en esta ola, o yo quiero irme en esta ola, ¿cómo cruzarías tú, por ejemplo, las lógicas o lo que plantea Foucault sobre el poder en relación, digamos, no sé, a lo que se plantea en la psicología comunitaria, que en el fondo igual lo que plantea quizá Freire también, desde la pedagogía del oprimido? ¿Hay algún cruce dentro de estas lógicas de lo que... ¿Por qué menciono la psicología comunitaria y por qué menciono la pedagogía del oprimido pensando de que son aproximaciones prácticas desde la praxis y teóricas también que son de Sudamérica? Entonces, que son las que describen, yo creo, o por lo menos tratan de describir de mejor manera la realidad que vivimos en el día a día. Ya, entonces, por ejemplo, ya, cuando me habláis de la pedagogía de Freire, ya es una cuestión bien específica, así como Freire. Pero si hablamos de la psicología comunitaria, no podemos hablar de las psicologías comunitarias, Claro. ¿cachai? Así como un amplio espectro de teoría, enfoques, perspectivas, ¿cachai? A la larga, uno podría sintetizar todos estos enfoques, también leen, en cierto sentido, cierta parte de la psicología comunitaria, pero Freire principalmente, tiene la noción más marxista de poder, así como el poder como sustantivo, el poder como algo que se tiene, el poder como algo que se relega, el poder como algo que hay que combatir, Ajá. ¿cachai? E igual yo tengo ciertos temores al respecto de las lógicas también comunitarias, porque a veces como que se van en la idea como de empoderar. Claro, que es un concepto como bien... Un concepto bien mainstream actualmente. O sea, hoy mainstream. Bilingüe. Eso también es parte del imperialismo cultural. Claramente. Parte de... Que tú estás muy mainstream, ¿no? Tú, Rovira Turquesa, también estás muy mainstream. Claro, influencer y todo, Claro, todas sí, esas claro. cosas. Influencer, Instagrammer. Y... Claro, youtuber, no, pero eso ya es otra generación. Ah, No, ahora solo es TikTok. ni- claro. No, eso son otra wea. Ya, porque tú hablas del empoderamiento. Ya, sí, Empowerment. el empowerment, ya, pero por ejemplo, es una tradición gringa, pero yo no la criticaría por ser tradición gringa, ¿sabes por qué? Hay un sociólogo español que dice que uno no debería juzgar las cosas por el lugar de donde provienen. ¿Por qué? Porque la forma en la que fueron diseñadas, como la prisión, por ejemplo, no garantiza que su uso sea tal cual como se diseñó, y da un ejemplo. Y dice Ya. así como, pensemos por ejemplo en cuando uno usa un cuchillo para como abre lata. ¿El cuchillo fue diseñado para hacer abre lata? No. No, pues él dice, hay un caso extremo de este ejemplo. Y es como que dice, es la gran lección luego del 11 de septiembre del 2000, si no me equivoco, que el atentado a las Torres Gemelas, me corrigen, siempre se me olvida esa Espérate, fecha. no me acuerdo, parece que fue el 2001. 2001. Sí, parece que fue el 2001 ya. Pero ahí nos dice que la primera lección de ese atentado es el siguiente, que, bueno, el cuchillo puede ser usado como una abrelata y un avión de pasajeros puede ser utilizado como misil terrorista. Ujú. Ya. Claro. Claro. La lógica en la que fue diseñado algo no garantiza su uso, Ujú. Claro. Ya, sí. ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya, empowerment viene de un contexto gringo, pero veamos cómo opera en la realidad, ¿cachai? O sea, cuáles son los programas, porque esto se desarrolla en programas generalmente, que tratan de empoderar. La noción de empoderamiento trata de ser como que alguien cobre fuerza, ¿cierto? Y empieza a agenciarse propiamente. Y esa es una noción que Foucault desarrolló en sus últimos trabajos, que es el empresario de sí mismo, ¿cachai? Que es la lógica neoliberal de cómo el sujeto, ya desprovisto en un liberalismo extremo, desprovisto de Estado, desprovisto de programa, empieza a decir, no, voy a ser emprendedor. ¿Qué es lo que toma también Byung-Chul Han en la Sociedad del Cansancio? Claro, sí, o sea, No te gusta, no te Me gusta. cae Vemos mal. un Me cae mal. disgusto en su me cae rostro. mal. No digo que no. Ese no, silencio lo dijo todo. Pero No, y no viste la cara. Ya, pero a ver, dale. pero dale. él lo resume bien.
Dejémoslo así. Ok. Qué políticamente correcta su No, respalda. pero si esto no es para darnos así como pegarnos en la espalda, pero Claro. yo digo que él también toma Sí, esa... Pero sí, está bien dicho, resume bien leído. Sí, porque lo toma de Foucault esa idea, ¿cachai? Sí, lo toma entonces- de Foucault, de Nicolas Rose. Se le nota todo el rato, todo el rato. Sí, a pesar de que lo haga un poco mal, pero está. Piensa que él venía de otra área también, po. Sí, no, sí, él era ingeniero. Ingeniero industrial, creo. Era una buena que ver. Tiene una historia chistosa, Bill Churham. Sí. Lo voy a leer. No, pero rápido, el loco estudiaba ingeniería industrial, engañó a la ¿Es familia coreano, que se iba... alemán? No, el loco ya vivía en Corea y le engañó a la familia diciéndole que se iba a estudiar así como un doctorado a Alemania de ingeniería y en realidad el weón se fue a estudiar filosofía. Ya. Esa es la historia. Ah, Y mira. se convirtió en un filósofo así como súper El nuevo mainstream, Zizek. mainstream Está influencer mainstream, claro. en el último tiempo. Claro, igual hay un libro, por si acaso, que se llama, no me acuerdo el nombre del libro, lo voy a buscar, pero un libro que critica a Han, así como, ¿por qué no leer a Han? Creo que se llama la estúpida. Así como, A Han ya. Solo. no, sí, a Tenchin Han. ¿Cachai? La otra vez lo vi, bueno, ahí lo Pero voy a igual es buscar. cuático porque así te ahorra, como el loco se leyó, Claro. como él te lo resume así nomás, pero... Exacto, pero de texto. Así como, no, es filosófico. que, ¿sabes qué? El cabrón, aquí está, ¿por qué leer o no leer había un Chulhan? Ya, ¿y de quién es? Se Apagué bloqueó el celular, po. puta la wea, se descargó. Ana, no, impronunciable esa weá de apellido. ¿A dónde está? Ana Penchatzadeh. Mm, No, ya. no sé. No, esa weá es impronunciable. Ella no va a ser influencer. No, mal apellido para ser influencer. No, estamos mal. Ya, ¿cachai? Entonces, pero las lógicas como del empoderamiento operan más o menos en este mismo sentido, ¿cachai? Es riesgoso, sí, porque efectivamente van toda una lógica que uno podría llamar como neoliberal o lógica más liberal de hacer que el sujeto se agencie a sí mismo y empieza a buscar las formas de solventarse. Y si no lo lográis, pucha, bajón, depresión, Prozac. Claro, y es la lógica también que se habla ahora, porque pasamos como una sociedad donde lo que más se ve son enfermedades de salud mental. Claro. Y que de la propician esta lógica. autoexplotación. Y la autoexplotación y que uno tiene que estudiar, trabajar, trabajar. estar como 50 horas y Y si... termina el magíster y hace el doctorado al tiro. Y Claro, y viaja y ojalá y llega tengan cansado el 5 programa. trabajos. Llega así como ya, weón. Sí. Oye, de hecho, un dato freak, pucha, antes me sabía el nombre, pero en Japón ahora hay un problema de salud como a nivel nacional. ¿Ya? Que ¿Coronavirus? es que no, que no es el coronavirus, que es un nombre japonés, que no lo puedo recordar, de personas que fallecen por trabajar demasiado. Por trabajar mucho y en gente joven, como gente de 24 años, que su objetivo es trabajar y esa como sobreexplotación conlleva que tengan problemas al corazón, derrames y eso genera la muerte finalmente. Entonces eso ya tiene un nombre y está siendo un problema Sí, de sí, salud a tenés nivel nacional, como ya está alcanzando Vamos a estándares. tratar de googlear ese. Sí, pero- voy a buscarlo Búscalo mientras. no sé. Yo mientras igual se quiero viene decirle que así. los japoneses siempre han sufrido mucho. Imagínense, Sí. lo atacaron Los Ángeles en un momento. ¿Cachai? Igual Brigio. Rígido, bueno. Tuvieron que hacer un nuevo Tokio, como Claro, vivieron no, no sé Tokio cuánto. 3, Tokio o sea que 3. hubo un Tokio 2. Que en algún momento Claro. una precuela va a salir. Claro, en Akira aparte después de la 10ª guerra mundial. Imagínate, como, no, oh, no, ¿qué onda? no, es que las guerras mundiales los cagaron a los pobres. Igual brígido. Ya, Pero, pero. espera, antes, ¿cachai? Que igual quiero hacer una aclaración, así como, Ajá, porque esto dale. no es totalitario, pues. Porque así como, por ejemplo, para el trabajo joven, pues cuando uno lo ve, dice, ya, bueno, el empoderamiento es pésimo, porque en realidad estás a autoexplotarte, Claro. seguir una lógica de soy el emprendedor, si yo me lo propongo le puedo ganar a la Coca-Cola y esos delirios que dice la gente. También hay momentos y circunstancias en las que es útil. Ya, a ver. Por ejemplo, cuando uno piensa en las lógicas de empoderamiento femenino. Claro, dentro de ¿Cachai? rompiendo con un discurso patriarcal. Por ejemplo, ¿cachai? Entonces ahí uno dice, el empoderamiento el femenino, cuando uno, hay programas que tratan de operar en esa lógica, Yes, ¿es we lo can do mismo it. que el empoderamiento en jóvenes? Para que sean emprendedores, o dentro de los mismos programas de para la mujer, por ejemplo, ¿es lo mismo empoderar a una mujer que ha sido víctima de violencia que a una mujer, comillas, emprendedora, para que trabaje más horas? Claro, porque no funcionan siempre las mismas lógicas. Po. Exactamente. Pero ¿Cachai? hay ciertas lógicas que están desde la estructura del sistema, porque tienen que ver con estas lógicas más capitalistas. Pero, El por ejemplo, hay- emprendimiento- Pasa, por ejemplo, nuevamente, este la gente que emprendimiento, trabaja, po. la gente que trabaja en programas públicos se da cuenta de eso, que no sé, pues la ley dice, o el decreto, el instructivo que dirige tu programa dice A, y tu ley dice patrañas, voy a hacer Z. Bueno, ¿Cachai? lo he hecho.
Sí, que no. Todo psicólogo lo ha hecho. Es la trampa, sí. Es la trampa, o Es los la vacíos trampa. legales que a veces Exacto. uno busca, ¿cachai? Sí. Entonces, igual hay formas de subvertir, pues, ¿cachai? O sea, es buscar en la ley cuando dicen, no, tienes que hacer esto, otro, uno busca la ley y dice, no, pero mira, dice, también puedo hacer esto otro. Esa como forma como dentro de la institución, Sí. pero media pasiva-agresiva. Así ¿Cachai? Así como, mira, te voy a pasear, voy a hacer esta otra cosa. Te voy a pasear. ¿Cachai? Y ahí van a hacer un ejercicio del poder para plantearse una otra forma. Otra posibilidad. ¿Cachai? Ya. Claro, Es así, Exacto. así de situado, chiquillos, así de situado. brígido. Perfecto. Uno puede leer la política pública cuando está trabajando y dice, pero mira, dice que mis funciones son apoyar, no sé, por el psicólogo. Exacto. Todo lo que pueda apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Todo? 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 ¿Qué es ¿Estás todo? seguro que todo? Así Generar como- un buen trato, entonces, puede ser, claro, aquí Claro, tengo ¿cachai? el poder en este momento. Perfecto. ¿Cachai? Entonces ahí está la agencia del sujeto también, ¿cachai? Muy Como bien. uno también... Es lo que están Dale. informando por interno que ya parece que estamos medio pasados en el Claro, primer tengo bloque. que hacer una pausa. Tenemos que hacer una pausa. Tenemos que hacer una pausa. Pausa. Por ahí pasamos a Ya. la segunda pregunta después. Pero, Sí, bueno, Perfecto. eso. sí. Antes de De la pausa. terminar este bloque, Sí, quiero ¿qué decir pasó? que es karoshi, el nombre de la enfermedad. bien, ¿eh? Pero esa es la Karoshi pasta es de una mamá. palabra. No, karoshi. Karoshi. Se escribe con Karoshi. Exacto. Karoshi. Que es para la qué muerte por significa? exceso de trabajo. Pero eso así se Así se traduce denomina. Sí. En español significa muerte por exceso de trabajo. Ah. Y aunque parezca una leyenda urbana, es un fenómeno social conocido desde el 87 en Japón. Cita por el eso, Ministerio cita de eso Salud. que estás diciendo, por favor, textual. Esto es la noticia de BBC Mundo, ¿ya? Dice que es el karoshi, la muerte... ¿Qué es el karoshi? La muerte por exceso de trabajo en Japón, que es un problema de salud pública. Lo que le estaba diciendo antes. Muy bien. Vamos a quedarnos con eso porque falta una pregunta y también yo quería hacer algunos comentarios sobre esto que metiste tú, Rubina Torqueso. Sobre el Muy karoshi. bien. Y nos queda harto por revisar en el segundo. Sí, bloque. en sauna, quinta, pata show. Este programa va a terminar como en 2 horas. Así que nos vemos en el segundo bloque luego de esta pequeña pausa musical. Música para aligerar los ánimos. Dice, un poquito así, hoy día estoy tranquilo en mi casa, mañana afuera hay una amenaza. Dice. Tapándome la ceja, pero sin la venda, cantando lo que pasa pa' que tú comprendas que el país está en venta, que en ti no piensan porque el consumo es lo que les alienta. Sácate la venda, mira y escucha, prefiero abrir los ojos y andar con capucha, date cuenta, su política es una mierda nefasta, ya basta, solo estafan una burla absurda. Ya no encaja, me apunta, dispara, no callará mi junta. No estoy solo, aunque si lo parezca. No quiero tu trono, quiero que desaparezca. Te creí vivo, solo aparenta. Yo ya me di cuenta y me saqué la venda. No callo, lo canto, estallo y no me pongo en venta. Senador, ministro, presidente o presidenta apoyan los países y extranjeros, ni lo pescan, ni carne, ni pasaporte. Solo tarjetas de crédito y es algo inédito que en estos tiempos aún existen súbditos. No soy músico ni ando lúcido, pero abro los ojos y no entro en pánico. Y con 3 gambas no se sobrevive con más de 10 palos. Así que el chiste es simple y posible, pero a ti te duele perder los millones que a otros pertenecen. Pero verás, tu árbol perece y aparece. Acabó la época de los burgueses, tapándome la ceja, pero sin la venda, cantando lo que pasa pa' que tú comprendas que el país está en venta, que en ti no piensan porque el consumo es lo que les alienta. Tapándome la ceja, pero sin la venda, cantando lo que pasa pa' que tú comprendas que el país está en venta, que en ti no piensan porque el consumo es lo que les alienta. Como Pedro de Valdivia dijo un día que
planeta Tierra podrían ser mercancía. Y ahora lo vemos en la rutina, bosques quemándose en medio de una sequía. Y hasta que el agua está prohibida y nuestra vida sumergida por esa maldita ideología que hasta mi mente tenía consumida. Pero desperté a media vía del camino y me encontré con Lautaro y Galvarino, con sangre en la boca, sin manos, medio dormido. Me reconocieron como amigo, me dijeron que ser el elegido para cumplir con su destino. Hincheta Benjamín Gutiérrez, vengo aquí pa' bajarte de los poderes. No dejaré que sigas haciendo lo que tú quieres, resguardando y protegiendo tus intereses. No quiero ser beneficiario, no es necesario. No deseo ser millonario, quiero ser sabio, aprender de las personas del vecindario. No tener que guiarme por un fucking horario. No necesito no dormir pa' tener salario, pa' sacar de la pobreza a mi hermano. Y que mi maima mucho ya se ha forzado tener que ir a estudiar después de su trabajo mal pagado, tapándome las cejas pero sin la venda, cantando lo que pasa pa' que tú comprendas que el país también está, que en ti no piensan porque el consumo es lo que les alienta, tapándome las cejas pero sin la venda, cantando lo que pasa pa' que tú comprendas que el país también está, que en ti no piensan porque el consumo lo que les alienta. GG, renuncia a Piñera, pense de aquí bastardo, los milicos, sus cuarteles culiados. ¿Se te queda algo? Del Eso, se terror. te queda algo. ¿Por Pero qué no en dicen la weá pregunta, en frontal? pregunta. Ya, Se Más te- en concreto. Sigan conversando del tema. Di la cuestión nomás, así que se te queda la llave. Ya, La llave estamos de vuelta desde el estudio sauna número 1 para el segundo bloque y estábamos hablando del ejercicio del poder de las madres. Exacto, Durante el break. cuando te hacen la pregunta, ¿se te queda algo? ¿Llevas las llaves? ¿Cachai? No te dicen que te lleves la weá, te dicen como, Claro. cuestiónatelo. Cuestiónatelo, ¿por qué no ¿Cachai? Ese directo? es el ejercicio, ¿cachai? Mamá. No es lleva las cosas, es cuestiónatelo. Mamá, tú que me estás escuchando, probablemente. Cuestiónate. La fan Fueron número 1. años de ejercer el poder de ¿Qué esa crees que manera. estás haciendo, mamá? Muy bien. Ya, volvemos Ya, y sigamos. estábamos hablando al final del primer bloque de este término japonés Karoshi. Karoshi. La pasta de mamá. La pasta de mamá. Hablando de las mamás, ahí está. ¿Y qué significa, Rubira? ¿Tú qué es? Muerte por exceso de trabajo. Ya, yo quería hablar de un concepto de Virtual Han que obviamente a Ya, Urbina no cuestionado. le gusta, pero es que mira cómo te mira el Urbina. Que habla, que se llama la libertad paradójica. La libertad paradójica, voy a explicarla rápidamente, y claramente no voy a decir todo lo que consiste, pero tiene que ver con, en esta lógica, en el fondo, del ejercicio de poder dentro de la sociedad, que el sujeto, en su independencia, se siente como un sujeto o sujeta libre, que está en una libertad. Una libertad que en el fondo lo lleva a esta lógica que hablabas tú, como este tema del emprendimiento, autoexigirse, y que se condice en el fondo desde la lógica interpretativa de Byung-Chul Han con la aparición de esta sintomatología de enfermedades, y trastornos de salud mental que tienen que ver con la depresión y las otras variables como las crisis de pánico, o todo que se han vuelto mucho más comunes en los últimos 20 o 30 años. Entonces, solamente quería aportar desde esa lógica y nos había... ¿Va a decir algo? Dale. Me gusta interrumpir, weón. Dale, muy No, dale, bien, no, dale. sí, dale. Esa cuestión se vincula mucho más con lo que dicen otros filósofos A ver. un poquito más mejores que Byung-Chul Han. Ya. Por ejemplo, Gilles Deleuze. Tú los discriminas por ser... Por ser asiático, por el coronavirus, no. Oye, aparte que es coreano del sur, por K-Popper. No, si el K-pop me gusta, igual es bueno. Sí, bueno. Sí. Bueno. Si tuviéramos los derechos, pondríamos. Bueno, sí, ya. No se puede, pero dale. Ya, por ejemplo, es que Byung-Chul Han, para hablar de esas cosas, toma a Gilles Deleuze. ¿Cachai? Toma principalmente un texto que se llama Postdata a las sociedades de control.
¿Cachai? Está la conferencia en YouTube, la gente la puede buscar. Bacán, ya. De ahí vamos a deletrear ahí cómo vamos se a ver. escribe igual. Pero... Sí. Ya, en ese texto desarrolla, porque él dice, bueno, la gente piensa que Foucault se quedó con la biopolítica y las disciplinas y hasta ahí nomás llegó, pero en realidad no. En realidad las sociedades van avanzando y se van transformando y ahí él postula, leyendo a Foucault, lo que se llama llamar las sociedades de control. Que las sociedades de control no operan por instituciones de encierro, sino que operan por campos abiertos, de flujo constante e ininterrumpido, ¿cachai? Y dice, bueno, ¿y por qué se caracteriza esto? Por nunca acabar. Por ejemplo, antes uno salía del colegio y pasaba de institución a institución y uno comenzaba desde cero siempre. Uno salía de la pega, o sea, uno salía del colegio y empezaba de cero en la pega. Ahora la sociedad de control, la cosa es totalmente distinta porque trabaja por continuidad. Uno sale, tiene que tener formación continua, las cosas te van siguiendo, hay un nunca acabar. Claro, bueno, termináis una y ya estáis metido en otra. Claro, ¿cachai? Y eso más se vincula con otros procesos que, por ejemplo, hay el filósofo italiano Maurizio Lazzarato, se escribe con 2 Z, así como pizza, Maurizio Lazzarato. Me encanta que viene en camino. Que viene en camino una pizza, perdón. Que hace hambre. Y que además trae el coronavirus. ¿Cachai? Que él va a hablar del control él va a hablar del no poder, con 2 O, no poder. ¿Ya? Para hablar al respecto de un cambio ya no biopolítico, sino que no político, en el cual tú controlas el conocimiento, las subjetividades de otra forma, ¿cachai? Es como en este proceso de nunca acabar, de autoexigirse. ¿Cuál es la principal cosa que cambia acá? Y lo voy a hacer para introducir después la pregunta, es que cambia desde la noción de lo que sería como lo normal, lo anormal, muy clásica, esa distinción, a una distinción que sería ya no hay estándares, sino que hay flujos continuos de reactualización continua de estándares. Por lo tanto, ya no es un deber ser, con el cual tú vienes, que la lógica normal anormal, sino que un poder ser. Tú siempre puedes más. Ya, perfecto. Y uno nunca termina de medirse consigo mismo y siempre uno puede hacer alguna estupidez más. Y siempre Es como- más. Siempre puedes más como- subir la turquesa. Siempre puedes Es como la actualización en la aplicación. Claro, Claro, exacto. Siempre puedo hacer más kilómetros, siempre puedo ¿Cachai? más. Exacto. Entonces esa es la lógica como esta libertad paradójica, en realidad es el concepto de libertad del liberalismo, po. Logrando su máximo esplendor. O sea, no es paradójico, como diría Han, sino que es el concepto de libertad del liberalismo. Claro. Porque cada sociedad tiene su propio concepto de libertad. También hay que poner ese ojo ahí acento Sí, cuando uno habla claramente de, el de los tenemos griegos. que ser libres. Por Claro. ejemplo, de los griegos. ¿Cachai? No dije los gringos, pero igual. Bueno, los griegos también tenían su concepto de libertad, por ejemplo. Distinto al que nosotros podemos entender ahora. Claramente. Eso. Wow. Wow. Ya. Vamos con... ¿Qué nos había quedado pendiente? Era eso y pasábamos a la segunda pregunta. Segunda pregunta que ya ni me acuerdo. Que ahí cuál era. anotó en su cuaderno Yo soy Urbina un hombre porque ordenado. Sí, no muy- tiene mucha estructura. pizarra. Sí, no tengo Hoy pizarra. podría haber traído la pizarra, sí. Está. Ya. ¿Cuál era la segunda pregunta? Porque a mí ya se me fue. Tú me estabas preguntando a propósito más que nada cómo se hacía este proceso de normalización, más Ajá. pensando en el contexto chileno, Claro. con Hay gente que habla del estallido social, a mí me gustaría hablar más del estallido de la sociedad, Ajá. porque fue la Ya, sociedad la que perfecto. se fue al carajo, no fue como que la sociedad se mantuvo, no, se fue la configuración social la que se fue al carajo completamente y estalló. ¿Ya? Entonces, para hablar del concepto de normalización, el concepto de normalización es un concepto muy interesante de Foucault que también tiene varios cambios. En un seminario que se llama Seguridad, Territorio y Población, que es el seminario La del 70 memoria que tienen. Yo el concepto El de memoria seminario- de Michel Foucault. Es que... seminario del 77 al 78, Ya. que es muy interesante ese, introduce una distinción entre el proceso de normación Ya. y el proceso de normalización. Normación. Ya, ¿a qué se refiere con normación? La normación es aquel proceso en el cual tú te normas, básicamente, a través de un parámetro. Se establece una norma y tú encajas o no. Básicamente. Por eso se llama normación, porque la norma antecede. Ajá. ¿Cachai? Y ahí está el par normal-anormal. Claro. ¿Cachai? Cuando se establecen estándares. Un deber ser. Ujú. Como les decía adelante. Por eso lo dije. Fue como para... Ya, muy bien. Está ¿Cachai? todo fríamente Esto calculado. Está fríamente calculado. ¿Cachai? Entonces ahí, claro, había una serie de dispositivos en cierta época en la cual funcionaban por proceso de normación. Pues el dispositivo psiquiátrico, ¿cachai? Bueno, ya podemos hablar de muchos, pero el proceso de normación funciona así. ¿Qué pasa? Que en Seguridad, Territorio y Población introduce otro concepto que es el de normalización, Ya. que es distinto. Ya, a ver, dale. ¿Cachai? Porque en el proceso de normalización no va la norma por delante.
No, es decir, no se pone una norma y tú encajas o no. Sino que pasa, se producen cálculos. ¿Ya? No cálculos de la vesícula, sino que es la introducción de la estadística como forma de gestionar un gobierno. Ah, entiendo. ¿Cachai? Y hay que entender cómo opera la estadística para el control de las poblaciones. Claro. Por ¿Cachai? ejemplo, cuánta plata entregas en relación a ciertas cosas porque tiene Claro. una mayor tasa de incidencia. Ya, si te das cuenta, esa fluctuación es variable. Claro, No es la misma para todos. Y no es la misma en todos los años. claro. Entonces no hay una norma por delante, sino que la norma se va reactualizando constantemente a partir de los cambios de la población. Ya. ¿Cachai? Entonces empiezan... Uy, hay unos perros ahí. Entonces No empieza están de como acuerdo con lo que a- estás diciendo. Váyanse a otro lado. Con estas cosas comunistas que hablan. K-Popper, la culpa. Sí, todo el culpa del K-pop. Ya, pues entonces va como por delante esto, ¿cachai? Así como vamos viendo, entonces cuáles son las formas más adecuadas de acuerdo a lo que se va dando. Un proceso mucho más en terreno, ¿cachai? Y a la larga el mundo contemporáneo funciona más por procesos de normalización que por procesos de normación. Es cosa de ver cómo cambian, no sé, por las nomenclaturas psiquiátricas, perdón por el sesgo psicólogo, pero ustedes No, pero entenderán dale. que somos todos psicólogos, menos el sonidista, aguante. Muy Aguante, bien. haciendo resistencia. Resistencia. Por ejemplo, los cambios en las nomenclaturas psiquiátricas, por ejemplo, no sé, pues ya no hablamos de autismo y Asperger, Claro. sino que hablamos del espectro autista. Claro, ya no hablamos, por ejemplo, del discapacitado, hablamos de la persona en situación de ¿Cachai? discapacidad. también. Incluso si uno entra en las nomenclaturas médicas, también hay, por ejemplo, hay grados, por ejemplo, de ceguera. Hay grados de bla, 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 grados de bla, bla, bla. Y si uno empieza, no sé, para meterse en otras cosas, no sé, pues hay grados de agresividad, se empieza a ver una graduación, ¿cachai? Y uno dice, no sé, pues, hay ciertos niveles de agresividad que tampoco son malos, pero hay ciertos niveles de agresividad que sí son malos. Hay una fluctuación, ¿cachai? Ya. ¿Y cuándo se vuelve esa cosa riesgosa? Cuando se desvía de la curva normal. Estamos hablando de estadística. Claro. ¿Cachai? Las cosas cuando se desvían de la curva normal, que generalmente se posiciona a dos desviaciones estándar antes y después de la media. Me puse estadístico, ¿ah? Para entender a Foucault hay que Claramente. entender estadística. Claramente no Qué entré a esa clase. interesante. Pensaba que hay una serie que vi hace muy poco en Netflix que se llama Sex Education. Y hay Ya. una chica ahí que habla todo en torno a la estadística. Que lo explica, le dice, bueno, ¿Tú no no? sé si han visto No, yo no. ¿Cuánto es el grado de mortalidad del coronavirus? Ah, claro, Chan, claro, sí. Sí, sí, sí. Claro, Eso no sé, mismo. pues, ¿cuántos seguidores tienes tú? Claro. ¿cachai? ¿Has bajado tus me gusta? Entonces uno tiene que tomar, por ejemplo, si han bajado tus me Muy gusta, bien, si sí. usted es influencer y ha bajado sus me gusta, usted tiene que tomar efectivamente una acción porque bajaron sus tasas de me gusta. Exacto. Claro, pues, y se pierden los auspicios. Oye, ¿Cachai? todo el rato pienso en Netflix, eso en un capítulo de Bueno, en Netflix Black también. Mirror. Pero también Netflix, por ejemplo, el tema de las películas. Pues, sí, Exacto, cuando hay las películas que que sacan están, si no las las que ven no. tampoco. Pues. ¿Cachai? ¿Para qué voy a comprar derechos de algo que significativamente no te está retribuyendo? Exacto. Entonces, ¿cachai? La normalización es mucho más dinámica. Entonces no funciona por el par normal, la normalidad, que es un poquito pasado de moda. Ahora. Es como definirse heterosexual está pasado de moda. niña. Claro. Claro. Y también tiene que ver con la estadística, po. La moda Claro. es parte de estadística. De hecho, vamos un dato, que eso va a aparecer en un cierto video mío. No voy a decir cuál, pero vas a tener que buscar ahí. ahí uno puede entender las diferencias que hubieron en el concepto heterosexual. Po, porque antes, no sé, por el concepto heterosexual parte en 1896, si no me equivoco, en el primer manual de que hace una psiquiatrización de los conceptos de la sexualidad, psicopatía sexualis se llamaba. Y claro, ahí se hablaba como heterosexual, homosexual. No era la misma noción que utilizamos nosotros. Ya, pero después Freud la toma y hace otra weá, y otros la toman y hacen otra weá, y hay muchos cambios en el mundo. Pero por ahí por el 60 aparece otro psiquiatra que va a ser la escala de heterosexualidad. Entonces ahí la gente empieza a pensar la sexualidad como un flujo que va desde lo hetero hasta lo homo, donde en medio está lo bi. Yeah. ¿Cachai? Yeah. También cómo empieza a operar eso. Y hay gente que ¿Hasta puede... esa escala? ¿Para que te A ver, ¿qué tan heterosexual eres No, tú, no, yo Chris? creo que no. De hecho, Cuando me ayudaste a subir el refrigerador hasta el cuarto piso, Ahí era subí. muy heterosexual. Sí, creo que ahí fue cuando subí más en la escala. Sí. Y de hecho subí 4 pisos. Sudaste heterosexualidad. Y de onda. Ya, pero ¿cachan esos cambios? ¿Cachai? Uno puede ser así como 10% heterosexual. De hecho, en un momento la psicología trató de sacar instrumentos que medían la heterosexualidad, pues así tus índices de heterosexualidad. Se aplicaba. Es la única cosa que me acuerdo de mi ramo de psicometría.
Me Muchas siento gracias, como que Hernán podría Zapata. ser como... Oye, sí. Me imagino como un cuestionario en la Cosmopolitan, así como, ¿qué tan heterosexual eres tú? Pero Como esos son los responde test eso. psicológicos. Claro. Pero me lo Cara, imagino así Ibrasic. como... Saludos. Ya, pero me lo imagino ese mismo test así en la Cosmopolitan por muchos años. O bueno, no sé, en alguna otra revista. Ya, sigamos. Mi 17. Telegrama. Entonces ahí como operan las cosas tan, entonces las cosas van midiéndose y van viendo ya. Podemos tener cierto grado, por ejemplo, de estallido social o cierto grado de movilizaciones que sean funcionales. Sí, pueden haber cierto grado. ¿Qué pasa si cuando las movilizaciones exceden ese grado mientras todavía es útil? ¿Cachai? Ahí se activa el proceso de normalización. Cuando la movilización excede lo que podría ser incluso útil o rentable o tramitable, no sé cómo llamarlo, así como que todavía lo podemos contener. Entonces ahí aparece el toque de queda. El coronavirus. El coronavirus y todas esas cosas. Mm. Ya. La cancelación de Lollapalooza. Lollapalooza. Bueno, eso es tremendo. O sea, los cuicos están... Se quieren morir. No, y estos jóvenes que compran las entradas como para venderlas después. Oh, sí. Del terror. Ya. Aún parece que compró entradas. Tiene toda la cara de destruido. Buena noticia. Ya, entonces uno se tendría que empezar a preguntar cómo se activa el proceso de normalización. Y Foucault, en el mismo libro de Seguridad, Territorio y Población, un libro muy bueno, la gente tiene que leerlo, súper largo, sí, pero la gente tiene que leerlo. Son clases, así que son un poquito más didácticos que leer a Perfecto. Foucault de libro. Ah, claro. ¿Cachai? Entonces es como transcripción de clase. Hay partes que faltan igual porque se pierden las grabaciones. No, quizás Foucault fue al baño, no sé. Bueno, sí. ¿Cachai? Para un café. Se acabó la pila, no sé. Claro. Entonces ahí Foucault O fue habla... cuando la agarraron a chuchar, así, además no estoy hablando pura weá, así. Lo funaron. Cuando funaron a Foucault esa parte no está. Estaba terrible funadi. Ya, perdona, perdona. Sigamos. Ya, entonces uno se tiene que preguntar ¿qué se activa cuando se activa el proceso de normalización? Y Foucault dice que en la gubernamentalidad del Estado, en estas prácticas múltiples que hay, se activa una figura bien particular que la va a llamar el policía. Ya, por policía no tenemos que pensar en el Paco culiao. Ya. Perdón, es gramaticalmente Pero incorrecto no lo decirlo primero- así. Ya, sí. Lo primero que se viene a mi mente. Ya, no, ¿Cachai? no ese. Pero se activan ese y otros más. Ah, ok. Perfecto. ¿Cachai? O sea, hay muchos Pacos, cuando se mata el Paco interno. Sí, Ah, claro. sí. Por ejemplo, que son los que tratan como de agarrarte y decirte, vuelve a la curva normal, vuelve a la normalidad, vuelve. ¿Cachai? Por ejemplo, Como el inspector en el el colegio. inspector en el colegio, Ah, claro. el chaleco amarillo, Ah, se la comería. ¿cachai? El psicólogo, Ah, el psicólogo. El La médico. psicología. La familia igual. la familia, la familia. y que todos operan de formas distintas, pues, ¿cachai? En distintos niveles, la familia quizás va a interpelar algo más personal, Claro. el chaleco amarillo va a interpelar algo más político, pero, Claro, mi mamá me dice, es que te puede pasar algo. ¿cachai? Mamá, es algo que yo ya sé. Seguro, pero va y sabe eso. Mamá, puedo salir a la calle y me pueden atropellar, te Claro. te wear, mamá. De hecho, estadísticamente, hay más probabilidades que sabe que me atropellen. a que- Ya, bueno, pero sigamos. Ya, entonces, ¿qué pasa? Una cuestión muy interesante, que cuando uno se sale de la curva, la policía tiene una facultad. La policía es la que trata de regular todos los procesos de la interacción humana, ¿cachai? Entonces trata como de ponerlos todos dentro de la De la curva. de la curva, ¿cachai? Dentro de las desviaciones estándar que podemos tener hay grados de libertad, ¿cachai? Uno puede mandarse ciertas cagadas, pero si uno se manda una cagada más grande, te va a llegar. Ujú. A Canadá. Esa es la noción de la mamá, nuevamente, la mamá como dispositivo Sí. biopolítico. Anótalo para tesis. Así como, te podéis, no sé, pues podéis votar el salero. Ah, cabrón culiado, ya déjalo ahí nomás. Pero cuando, no sé, pues rompió un vidrio, Claro. ya. Pues tomemos ese ejemplo. O rompí el jarrón de la abuela. O fuiste papá a los 12. Ah. Claro, y no te dejan ni salir Cuando a le jugar. contestaste el teléfono a la segunda llamada. No. ¿Cachai? Entonces, vamos a pensar eso, ¿cachai? Hay grados de reto y hay grados de severidad. Ujú. Entonces, cuando tú más te alejas de la norma, hay un mayor grado de severidad. Claro. ¿Cachai? ¿Y por qué hay mayor grado de severidad? Foucault dice que efectivamente dentro de la gubernamentalidad hay que olvidar la noción de que viene, no sé, pues, la soberanía en Foucault, después viene la disciplina, después viene la biopolítica. Eso no es así. Operan todas juntas. ¿Cachai? Tanto en un pleno mundo biopolítico, en pleno mundo disciplinar, también opera el soberano. Y cuando uno excede la curva, se activa un poder soberano. Mm. Y recordemos que el poder soberano es un poder de muerte.
Foucault dice que la policía es el ejercicio de un poder soberano directo sobre el súbdito. Entonces es distinto votar el salero que ser papá a los 12. El reto y las chuchas que te van a llegar son... y que incluso vulneran al sujeto en tanto humano. El sujeto pierde esa característica de humano y bueno, te pueden llegar hasta echarte la casa. ¿Cachai? Hay viejos que hacen esa cosa, o que hacían, no sé cómo. ¿Y cómo lo veríamos, por ejemplo, ahora que tomaste este ejemplo como de perder la condición humana en el sentido de todo el cuestionamiento válido, digamos, de el actuar de la policía? Por ejemplo, la policía, como o sea, el Paco Culeado. Claro, me refería a eso. Básicamente lo que hace, como por ejemplo los videos que uno ve de los Pacos, ¿cachai? Paco Culeado. Y es como, a todos los tratan de comunistas. ¿Por qué a todos los tratan de comunistas? ¿Cachai? Tú eres profesor, eres comunista. ¿Verdad? Como ese video que hace poco, ¿cachai? O el video con la otra vez que no me acuerdo, el general no sé cuánto de carabineros, que no es el Rosas, es el otro, no me acuerdo. Que dice así como, bueno, supongamos que Chile tiene una enfermedad. Y supongamos que es cáncer. Hay toda una narrativa ahí del comunista, como el cáncer marxista, como lo que hay que eliminar. Es un poder ¿cachai? simbólico. Hay una cosa simbólica, ¿cachai? Y metafórica, imagínate. Que es como, bueno, ustedes son, lo otro es radical, ustedes son un monstruo y los monstruos se eliminan. Ustedes pierden su estatuto humano y el monstruo se elimina. Por lo tanto, el Paco tiene toda su justificación desde ahí. No, yo hago mi pega. ¿Cuál es mi pega? Normalizar. Claro. ¿Cachai? Porque no está viendo otros humanos. Exactamente, para él no son humanos. ¿Cachai? Y hay una noción muy interesante ahí porque no la desarrolla Foucault, que la desarrolla Giorgio Agamben, ¿cachai? Un filósofo italiano que va a tomar esta noción que de Foucault. Esperemos sobrevivan, ¿eh? Por favor. Que desarrolla todo el trabajo intelectual de su vida y tiene un libro muy entretenido que se llama Estado de excepción. ¿Ya? ¿Cachai? El estado de excepción en Giorgio Agamben es este ejercicio de la policía. Para él, la política se funda en la noción de estado de excepción. ¿En qué sentido? Que la política, que tiene por finalidad garantizar una norma, garantizar una vida, también tiene la facultad de romper esa vida, de destruirla, para poder garantizar la vida. Ya. Una cosa bien paradójica. Claro, bastante paradójica. Pensemos en la Alemania nazi. Este es el ejemplo clásico. La Alemania nazi, ¿cachai? Era todo un régimen muy biopolítico de vamos a maximizar al hombre. Vamos a hacer la raza pura, la raza perfecta, ¿cachai? Entonces, para lograr hacer la raza pura, la raza perfecta, había que eliminar a la contaminación de la raza pura y la raza perfecta. Para garantizar la vida, hay que destruir la vida. Es una noción media paradójica, ¿cachai? Y que permite fundar un orden político. ¿Cachai? Entonces, ¿por qué? No sé, pues pensemos en los estados modernos que se basan en la noción de orden, seguridad. Bueno, de hecho, el logo de los orden y patria. ¿Cachai? Entonces, como para garantizar ese orden, es necesario eliminar a todo aquello que atente contra el orden, aunque eso sea la vida. Claro. Porque lo importante es mantener esto. Hacer este proceso de normalización. Cállate, perro culiao. Claro, sí. Es un perro policial el que... Al parecer nos están interceptando las señales. ¿Cachai? Entonces se funda un estado de excepción. Y el estado de excepción no es necesariamente, en términos de Agamben, no es esa cosa que hizo Piñera el 18 de octubre. ¿Cachai? Sino que es cada vez que se rompe ese estatuto humano y una vida puede ser legítimamente exterminable. Entonces toda policía puede efectivamente activar un estado de excepción y hacer que tú pierdas tu noción de vida, y esa tu noción de vida tanto como humana como forma de vida válida, y te puede exterminar. Uno puede pensar eso desde, no sé, por los asesinatos homosexuales, el femicidio, ¿cachai? Estaba pensando también como en los linchamientos. Caben ahí, ¿verdad? Claro, O sea, por ejemplo, cuando... No se puede pensar, no sé qué te refieres con el linchamiento. O sea, pensaba en ese caso clásico de una noticia que hubo de un chico que robó en el centro y lo amarraron con el scotch. ¿Cachai? Es el delincuente, es el antisocial. ¿Cachai? Esa nomenclatura. No, pero ahí también hay que en cuestionamiento también cómo se trata en los medios de comunicación, porque es un arresto ciudadano. ¿Cachai? Dentro Como del discurso oficial, claro, que es un linchamiento. Pero ¿cachai? Como esa conducta que podría ser barbárica en ciertos momentos es agrupada porque es funcional. Te tuvo al antisocial. Claro.
¿cachai? Pues es un sujeto que perdió su estatuto humano y por lo tanto es golpeable, lo podemos es asesinable. Es humillable. Es humillable. ¿Cachai? Entonces la policía no pensemos solamente en el Paco, po. Exacto. ¿Cachai? Está ahí, po. Ahí. Sí, es verdad. En todos nuestros pacos internos. ¿Cachai? Como uno también ejerce ese rol de ir normalizando a la gente, ¿cachai? Cuando la gente se desvía mucho. En el colegio pasa mucho en la sala, po. Si un niño pregunta mucho, cuestiona mucho, se para mucho, aunque el profesor, la profesora, la persona adulta que esté en la sala sea muy, no sé, progre, igual va a ser algo así como basta, va a aplicar. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo opera en Chile actualmente? Bueno, el estado de excepción, digamos que no fue necesariamente lo que activó. Mira cómo te mira Raúl. Mira cómo me mira sonidista. ¿Por qué haces eso? Déjate jugar con el lápiz. Deja de hacer sonidos. No es necesariamente la activación de un estatuto jurídico, ¿cachai? Sino que también es cómo opera en la práctica. ¿Cachai? Cada vez que sale, no sé, pues cuando vemos estos güeyes de capitalismo revolucionario, los voy a matar. Es que efectivamente ustedes no son humanos. Claro. Y yo, que no soy policía, no soy Paco culiao, sino que soy una policía de otro orden, los puedo matar. Porque ustedes son vidas no legítimas. Oye, volviendo, digamos, a lo que habíamos partido un poco desde esta lógica de los niveles de opresión que plantea Iris Mario Young, ella llama la parte del poder, le llama carencia de poder. Ya es como lo tipifica. ¿Qué es lo que plantea ahí? Y que con eso yo creo que ya podemos ir más cerrando el programa, para no seguir así deshidratándonos en este sauna. Creo que en el segundo bloque hace más calor que en el primero. Para prender el ventilador, para prender el ventilador pronto. ¿Qué nos dice de la carencia del poder? Dice que en el fondo hay sujetos y sujetas socialmente, y sujetes, que son sometidos por una clase dominante y que los hacen caer en una lógica donde creen que en el fondo su participación dentro de la sociedad no es válida o no va a generar ningún cambio importante dentro de su forma de vida. Entonces, aquí lo que se condice también con una aceptación de jugar un rol social también desde esta forma, así como decir, pucha, ya en realidad, ¿para qué voy a ir a votar si en el fondo mi voto no va a generar nada? ¿O para qué voy a participar en un cabildo? ¿O para qué voy a hacer cualquier cosa? Porque en realidad lo que yo haga no va a servir de nada. Ahí voy a tomar una frase que repite mi papá de vez en cuando, que no sé si es textual, pero bien parecida, decía así, como yo nací así y desde que yo nací nada ha cambiado. Entonces, ¿para qué vamos a hacer algo? ¿Cómo desde esta lógica? Es un clásico. Es un clásico, ¿no? Yo sé que mi papá está representando mucho papás, mamás y tíos y tías y todo. ¿Cómo podríamos vincular, digamos, esta forma de cómo vincula, digamos, esta autora el tema de la carencia de poder dentro de la no participación y la aceptación, digamos, de vivir en una lógica de oprimido, pero aceptarla con lo que estamos hablando en términos de lo que tú venías relacionando con los conceptos de Foucault? No sé si se entiende la pregunta porque hasta yo me enredé. Ya, creo entender. Voy a explicar lo que yo entendí. Ya. Voy a hacer un ejercicio autoritario. Hay que pensar también que por qué a Foucault le interesan la singularidad de las cosas, ¿cachai? Y sus positividades, y dónde y cuándo. Porque hay que pensar efectivamente que las cosas nunca han sido estáticas, ¿cachai? Pero ¿qué pasa? Que se venden como estáticas. Claro. ¿Cachai? Cuando uno habla de la escuela, generalmente sigue hablando como si la escuela fuese la escuela del siglo XIX. ¿Cachai? Cuando te enseñaba el cura y el cura te daba guantazos, porque daban guantazos, era muy importante. Se daban con el guante. En el colegio pegaban con una varilla. Claro, había muchas formas, sí. Después hay una variación de los dispositivos punitivos del golpe, pero... Una actualización de la tecnología igual, ¿no? Claramente. Ahora que quizás sería con una manopla. Bueno. Ahora hay que quitar el celular, en verdad. ¿Cachai? Entonces, ¿cuál es la idea? Que las cosas se venden. Uno, por ejemplo, cuando... El otro día hablaba con un amigo, ¿cachai? Cuando había un cartel a propósito del 8M, ¿cachai? De una cabra que decía, bueno, lo hago por mi abuela, que a los 26 años tenía 10 hijos. ¿Cachai? Y ella me decía, claro, sí, esa weá es palpico, pues bueno. Uno se piensa con 26 años, pero uno tiene una esperanza de vida hasta con ¿cuánto? ¿Hasta los 90? Cuando tu esperanza de vida hasta los 40, los 26 años, es más de la mitad de tu vida. Sí, pues. De hecho, ya te queda poco, igual. De hecho, ya te queda poco, ya estás a punto de enfermarte.
De hecho, y de hecho antes la gente salía a trabajar mucho antes, la gente se casaba mucho antes. No existía como la concepción de adolescencia tampoco. Claro, pues La clasificación. Ni de niñez, claro. ¿Cachai? Entonces, claro, para nosotros ahora es súper aberrante, pues, ¿cachai? Igual en su contexto era aberrante, pero... Sí, no le quitemos esa parte. Sí, no vimos eso, pero también hay que entenderla como que en ese momento y lugar era aceptado por eso. Claro. ¿Cachai? Uno vivía mucho menos. Nosotros pensemos en nuestros papás, que a nuestra edad probablemente ya eran sujetos 10.000 veces más funcionales que nosotros, Sí. que todavía los consideramos adolescentes. 100%. Teenager. ¿Cachai? O sea, mi mamá a mi edad ya me estaba teniendo a mí 3 a la ¿Cachai? tercera. Por ejemplo, mi mamá a mi edad ya iba como por su segundo embarazo. ¿Cachai? Y yo ni cagando me pienso como papá, porque claro, pues tengo una esperanza de vida distinta, tengo una noción de vida distinta y un proyecto de vida distinto. Claro. ¿Cachai? Entonces cuando dicen, no, si las cosas no han cambiado, es cosa de analizar eso nomás. Así como han cambiado los proyectos de vida de acuerdo a la esperanza de vida, de acuerdo a la posibilidad de acceso, a la posibilidad de estudio, a los ideales, ¿cachai? Entonces, pero las cosas uno tiende a pensar las cosas como las pensaría uno. Entonces uno lee, no sé, pues, un texto de la colonia y lo interpreta como lo interpreta uno actualmente. Claro. Es como, oh, mira qué aberrante eso, oh, qué horrible, ¿cachai? Claro. Cuando en su época, si bien podría haber sido horrible, era un horrible de forma distinta. ¿Cachai? Sí. Entonces, ¿a Foucault le interesa eso? Principalmente porque las cosas se tienden a vender como si fuesen así, siempre han sido así. Entonces, ¿qué le interesa? Hacer el trayecto, por eso sus textos son históricos. Por eso sus textos hacen un recorrido de periodos históricos amplios, ¿cachai? Para mostrar cómo ese concepto ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿cachai? Perfecto, sí. Entonces, Perfecto. claro, hay una noción. Entonces lo que le interesa a Foucault es eso particularmente, como abrir las posibilidades para destruir al dispositivo, para profanarlo, ¿cachai? Para esto que se ha vendido como siempre ha sido así, transhistórico, siempre, Foucault dice, perdón, no. Por lo tanto tenemos posibilidad de cambiarlo. Y que en tu interpretación podría ser la posibilidad en la cual nos encontramos ahora. Sí, yo creo que sí, porque ya mira, las interpretaciones que tenemos en este momento tienen dos hegemonías, principalmente por la sociología contemporánea, que son representadas en dos estúpidos del mundo actual. Me van a echar de la pega por esto. Uno es Alberto Mayol, ¿Ya? un gran estúpido, y el otro es, ¿cómo se llama el rector de la UDP? Se me olvidó. Pero eso te van a echar a ver. Ese me van a echar porque yo trabajo en la UDP, por niña. Lo buscamos mientras, Vamos, pero puedes sí, hablar pero de... sí. Siempre se me olvida el nombre ya. ¿Cachai? Ellos dos tratan de plantear dos marcos sociológicos de lo que está pasando. Alberto Mayol va a apelar a la idea de que somos un órgano social. Y que ese órgano social se desprendió de ciertos órganos que no estaban funcionando bien, ¿cachai? Esa lógica de la injusticia, en donde había que comenzar a operar bien. Entonces se cayó todo porque no fuimos capaces de abrazar esto. Lo va a patologizar, es una patologización a lo largo. Claro. Mientras que el otro, el rector de la UDP, mientras me sigo buscando el nombre. Para talento en Rector internet. UDP, sí. Carlos Peña González. Carlos Peña, Carlos Carlitos Peña. Peña. ¿Ya? Va a operar por la lógica de no, pues, el Estado tiene que ejercer el poder, el desplegar sus mecanismos de control y de autoridad para mantenerse, ¿cachai? En una apela a que la sociedad funciona como un órgano y que las cosas patológicas hay que arreglarlas, ¿cierto? Y en ese sentido piensa la sociedad como única forma y la piensa como una cosa estructurada y que siempre ha sido así. El otro también piensa el Estado como una estructura sólida y que siempre ha sido así. Y si uno hace una historia, por ejemplo, Seguridad, Territorio y Población, es una historia de la gubernamentalización de los estados, desde el Imperio Romano hacia adelante, ¿cachai? Hacia principios del siglo XX. Entonces, Foucault muestra que el Estado, eso que llamamos Estado, nunca ha sido lo mismo. Y que es una cosa tan reciente, que tampoco deberíamos tenerle tanto miedo a que se acaben los estados. Perfecto, sí. Claro. ¿Cachai? Porque hay otras posibilidades de formación social, hay otras posibilidades, ¿cachai? Entonces lo que ocurre actualmente yo lo leo efectivamente como un cambio, una ruptura. De una ruptura de la política representativa, de la democracia representativa. Que nunca fue representativa. Exactamente. ¿Cachai? La gente a la larga igual está como... Y no solamente de eso, sino que también uno puede analizar que, no sé, pues yo tengo la hipótesis de que Chile nunca fue neoliberal en términos económicos. Ya. Polémico. Sí. ¿Por qué? Porque Chile opera por una economía latifundista. Ya. Por eso la gente no puede no puede trabajar menos de 45 horas, porque estamos adheridos al trabajo material de la producción. ¿Cachai? La parte más bursátil de nuestra economía es la plata que se desprende de las AFPs. ¿Y que de dónde se extrae?
del trabajo de extracción. Claro. Chile es un país latifundista, ¿cachai? Pero tiene una masa social, una masa proletaria no, una masa social que fue criada y que fue subjetivada bajo lógica neoliberal. Wow. Sí. ¿Cachai? Porque todos somos emprendedores, ¿cachai? Por ejemplo, Chile se basa su economía en las pymes. ¿Cachai? Que hay gente que se tiene que endeudar para poder vender un servicio. Pero ¿dónde está el rédito ahí? En la deuda. La deuda. Pero los grandes empresarios chilenos no operan en esa lógica. No tenemos venta de servicios, no tenemos venta de cosas así, ¿cachai? No, pues. Somos una economía netamente extractivista. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando a una persona la han subjetivado de forma que se piensa en emprendedor, se piensa bla, 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 y se encuentra con una economía que no lo deja? Hay un choque ahí, hay un choque epistémico, ¿cachai? Entre dos formas totalmente distintas de entender cómo debería ser el mundo, ¿cachai? Y lo que hay es eso, es esa disputa entre dos formas completamente distintas de comprender lo social. Dos sociedades a la larga distintas, ¿cachai? Entonces tenemos un riesgo, porque con esto Chile se puede neoliberalizar de plano. Realmente. La uberización del trabajo como tal, ¿cachai? Así como totalmente neoliberal, o podemos generar algo nuevo. ¿Qué es la esperanza que albergamos? ¿Cachai? Entonces hay una cosa ahí súper cuática de... Y entonces, claro, pues como hay esta masa que se está saliendo de esta... Una masa enorme, por eso yo también le decía que yo creo que un estallido de lo social, más que un estallido social. ¿Cachai? Sí, hay una es masa... algo que hemos cuestionado varias veces, como conversando igual. La sociedad como tal, como la salida. conocíamos, nunca va a volver a ser la misma, porque hay un cambio rotundo. Claro. ¿Cachai? ¿O nos vamos a ir a la verga totalmente? ¿O no? ¿Vamos a funcionar en esa lógica? ¿Cachai? Entonces, claro, pues como toda esta gran masa de personas se salió de esa curva, que estábamos funcionando relativamente bien, pero a la larga si uno analiza otro estadístico no estábamos funcionando tan bien, porque no estábamos yendo a pique hace rato, se activan los dispositivos policiales. Oye, no, si estaba funcionando todo bien, oye, no, ¿cachai? No iba a faltar el que diga, no, si no estaba tan mal. Claro. Bueno, Oye, creo que ha sido muy interesante toda la conversación, pero yo creo que Pero nuestras mentes necesitan descansar y procesar esto. Y ya creo que alcanzamos a revisar lo que creo que era lo más importante de revisar de lo que se viene en esta temporada. Sí, muy interesante escuchar nuevamente decir que el Urbina explica muy bien. Sí. Como muchas Como veces mi Eminem. mente claro, explotó así, pero ya creo que tuve una última explosión y fue así como, oh, necesito descansar. díganle eso a mis estudiantes, por favor. No, pero hay que tenerlo. Yo creo que va a estar de nuevo acá en el programa. Sí, claramente, claramente. Feliz de venir mientras Y pueda. para todas las dudas, comentarios, redes sociales, El urbi.na en Instagram, y en Instagram ahí me encuentran en todos lados. ¿Sí? Sí. Si la gente millennial usa Instagram. exacto, sí. ¿Para qué va a Y buscar bueno, en otro lado? Exacto. No y lo bueno, en busque la en su quinta casa. pata. En la quinta pata también. Claro, Instagram, Quinta Facebook. Pata Show, en el Nos siguen Facebook, en Spotify. en Spotify, donde pueden encontrar los capítulos, y también en 8 otras plataformas que desconozco sus nombres, pero hay algunas de Apple y otras cosas más. Y ahí van a estar. Ahí van a estar, así que Los links están escritos. Sí. bueno, eso, y vamos a seguir tomando estas temáticas. Vamos en el próximo capítulo a ver otra de estas dimensiones, que todavía no sabemos cuál es el orden, pero era importante partir por Es esto. lo de menos. Exacto, sí. Así que vamos a tener nuevos y emocionantes invitadas para los próximos capítulos, así que estén atentis a la promos que vamos a hacer ahí por redes sociales. Nos vamos a ir con una nueva recomendación musical. Yo lo único que quería recomendar que vieran este documental, si pueden, está creo en YouTube, el de los Chicago Boys, que es un interesante documental donde podemos ver bastante de lo que hemos... o por lo menos en realidad no hemos visto, lo ha visto más Urbina que nosotros. No sé si tenía alguna recomendación aparte de la que ya has dicho. No se me ocurre. Después de haber dicho como 100 recomendaciones. Sí, de claro, en texto. realidad no sabe que le pregunto. Y así me estoy deshidratando en el sauna. así ya, nos vamos entonces, nos Démosle. vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Bye bye. Adiós. Chau, chau. Pucha, ya se nos acabó el programa. Qué fome, el tiempo pasa volando. Pero en fin, nos puedes volver a escuchar en Spotify,
Nos puedes seguir en Instagram, en Facebook, compartir, decirnos qué te pareció, si estás de acuerdo o no, si se te ocurre algo más que podríamos abordar, alguna recomendación, lo que tú quieras. No olvides difundir Quinta Pata Show. Compártenos. ¡Nos vemos! Cuando sube la tormenta, trae en su mirada gotas de rabia que se meten en la acera y encenden la llama que no se acalla y va tu cinismo bastardo contando los fardos. Tu silencio es cómplice, trata de esconderlo antes que te pille la marea. Antes que te pille la marea. Cuando entenderás que no están siendo justos los derechos que no son privilegios, ni tus murallas detendrán el alza lenta que tus pulmones llenarán con savia espesa. Trata de ver lo que no están tus pantallas llenas de basura y maldad, desesperanza. Drogas lentas al pasar no me detienen. Ya nadie podrá soportar cuando sube la tormenta, trae en su mirada gotas de rabia que se meten en la acera y encenden la llama que no se acalla y va tu cinismo bastardo contando los fardos. Tu silencio es cómplice, trata de esconderlo antes que te pille la marea. Antes que te pille la marea. Subiendo por el cemento se escapa muy lentamente la pena resplandeciente que provocó tu tormento. Dejó tu vida en silencio, cuando te la levantaba, de pronto ya su mirada sin ni un arrepentimiento. Su voz se transformó en grito, su rabia en su alimento, pa' llevar el descontento y transformarlo en un rito de sangre y fuego, un rito que lleva el llanto, ojos cubiertos de blanco y el cráneo tocando el suelo, y el cráneo tocando el suelo, y el cráneo tocando el suelo. Cuando sube la tormenta, trae en su mirada gotas de rabia que se meten en la acera y encenden la llama que no se calla y va tu cinismo bastardo contando los fardos. Tu silencio es cómplice, trata de esconderlo antes que te pille la marea.